Bienvenidos de nuevo a escuchar Verdad en la Red. No sabemos qué es lo que ocurre con estas personas que en cuanto les tocan sus devociones cuestionadas, en este caso Picarreta y Valtorta, saltan sin razonar en lo que se dijo en el video. En el video de estas videntes mencionadas, lo que se recomienda es tener mucho cuidado con lo que contienen sus escritos, porque estos fueron examinados y prohibidos por autoridades competentes que custodiaban la fe para defenderla de los modernistas que tomaron control de la Iglesia durante el Vaticano II. En vista de la cantidad de comentarios incandescentes, similares a los recibidos en el video de la Divina Misericordia, vamos a responder a estos comentarios separadamente, primero los de Picarreta y en otro video los de Valtorta, de manera que todo oyente interesado se pueda beneficiar de la discusión. La doctrina de la divina voluntad contradice la doctrina de la Iglesia Católica acerca de las revelaciones. Por ejemplo, Luisa está diciendo que existe un tercer fiat, según el cual Luisa Picarreta afirma que ahora es ella a través de la cual Dios va a continuar dando revelación a los hombres. Y esto está en directa contraposición con lo que enseña la Iglesia Católica, que dice que la revelación pública terminó con la muerte del último apóstol. Esto es según el Catecismo actual de la Iglesia Católica, el número 67. Los doctos católicos recalcan varios inconvenientes teológicos en el movimiento de la divina voluntad, basándose en el contenido de los propios escritos. En resumen, las faltas más graves de estas obras son las siguientes: que la voluntad de Dios es incapaz de ser perfectamente observada únicamente a través de la tradición ancestral de la Iglesia, que enseña la revelación mediante las Escrituras y el Magisterio, sino que solo puede realizarse completamente a través de las nuevas enseñanzas, centradas en el llamado tercer fiat. Esto es una insinuación de que la Iglesia y que las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, así como los medios de salvación que ella contiene, es decir, los sacramentos, no son suficientes para la salvación del alma. ¿Será posible que los hombres no se salvaban antes de que apareciera en el mundo Luisa Picarreta con su tercer fiat? Una inspiración similar a esta la recibió también Martín Lutero, ya que él también concluyó que era imposible alcanzar la salvación con los medios que la Iglesia ofrecía, y por consiguiente surge la idea de que el hombre debía salvarse por fe solamente. Ella dice ser la fundadora de un nuevo camino de santidad, una nueva forma de estar unida a Dios, que solo ha sido posible por 3 personas anteriormente a Luisa: Adán y Eva antes de la caída y María. Noten la falta inmensa de humildad. Luisa se está comparando nada menos que con el primer hombre y mujer creados por Dios, y nada menos que con la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción. Es decir, se está comparando con las 3 únicas criaturas que han sido creadas sin pecado original. Según Luisa Picarreta, nuestro Señor le dijo: es cierto que te he llamado primero sobre otras almas,
porque a ninguna otra alma, por mucho que las haya amado, he mostrado cómo vive en mi voluntad, los efectos, las maravillas, las riquezas que la criatura recibe, quien actúa en mi voluntad suprema. Busca las vidas de los santos, tanto como desees en libros de doctrina, y no encontrarás maravillas de mi voluntad trabajando en la criatura, y la criatura actuando en mi voluntad. Lo más que encontrarás será la resignación, el abandono, la unión de voluntades, pero la voluntad divina trabajando en la criatura y la criatura en mi voluntad no la encontrarás en nadie. Esto significa que no había llegado el momento en que mi bondad llamaría a la criatura para vivir en un estado tan sublime. Esto del libro del cielo. Cierro cita. ¿Realmente creen que esto es posible? Piensen en eso un momentito. Esta gracia especial de unión con Dios pretende superar a la unión que los grandes doctores de la Iglesia describen, tales como Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Ahora cito palabras que según Luisa Picarreta el Señor le dijo: el tercer fiat les dará a las criaturas tal gracia que regresarán casi a su estado original. Solo cuando vea al hombre que emerge de mí, mi trabajo estará completo. Entonces disfrutaré del reposo perpetuo en esto, mi último fiat. Solo la vida de mi voluntad devolverá al hombre a su estado original. Cierro cita. Nuevamente, Luisa sugiere que los medios de salvación de la Iglesia son inadecuados e insuficientes para la salvación de las almas de los hombres. El culto de la divina voluntad implica falsamente también que la Sagrada Eucaristía es superada por el nuevo sacramento de la divina voluntad. Si bien presenta la adoración eucarística en sus conferencias y en sus escritos, el culto realmente trata a la Sagrada Eucaristía como subordinada en este esquema de la divina voluntad. Y esto fue lo que escribió Luisa. Cito: yo, Luisa, me dije a mí misma, pronto él dirá que su voluntad es más que la comunión sacramental en sí misma. Entonces, Jesús de inmediato agregó: correcto, correcto, porque la comunión sacramental dura unos minutos, es temporal. Mi voluntad, por otro lado, es comunión perenne. Mi voluntad es sacramento y supera todos los sacramentos juntos. Después de leer este pasaje de Luisa, no podemos dejar de pensar de que está proponiendo un octavo sacramento, porque según ella debe ser que nuestro Señor se equivocó y quedó corto cuando dijo que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Sorprende que esto haya sido prohibido por la Iglesia. Como verán, estos escritos tienen demasiados vicios para creer en ellos y ponen en peligro el alma. Esta devoción ya fue analizada y condenada por la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II. Debería bastarnos con eso. Las únicas personas que pueden aceptar la validez de este culto son aquellas que aceptan las deformaciones impuestas a la Iglesia y que ignoraban la condenación de este culto antes del concilio. Tal vez
Lo más grave de este culto sea que practique la creencia de que en el estado más elevado de desarrollo espiritual, la voluntad de una persona queda completamente ocupada por la de Dios. Luisa escribió lo siguiente, y cito: abandonarse completamente en mi voluntad destruye la propia esencia y hace que uno vuelva a adquirir la esencia divina. Cuando un alma actúa en mi voluntad, su humanidad está como suspendida. Entonces, la vida divina de mi amor toma su lugar. Cierro cita. Pero el Concilio de Trento nos explica que si alguno dijere que el libre albedrío del hombre, movido y excitado por Dios, no coopera en nada, asintiendo a Dios que le excita y llama para que se disponga y prepare para obtener la gracia de la justificación, y que no puede disentir si quiere, sino que, como un ser inánime, nada absolutamente hace y se comporta de modo meramente pasivo, sea anatema. A todo católico le debería bastar con que esta devoción ya fue estudiada, rechazada y condenada e incluida en el índice de libros prohibidos por la Santa Iglesia Católica. Sin embargo, para los que creen que la Iglesia conciliar tiene derecho para acabar con todo lo que la Iglesia había hecho en el pasado, le presentamos la situación actual de los escritos de Luisa Picarreta, según noticias publicadas por EWTN recientemente. A partir de finales del 2017, el estado de la causa de los escritos de Luisa Picarreta sigue siendo el mismo que en los últimos años. El comunicado del arzobispo de Trani del 1 de noviembre del 2012 sigue siendo su declaración oficial más reciente sobre el estado de la causa de Luisa Picarreta. En otras palabras, no es necesario decir que se haga en comunión con los ordinarios locales, por ejemplo, grupos de oración, etc., que no se promuevan las traducciones no autorizadas, ya que las explicaciones son inconsistentes con lo ya promulgado en las enseñanzas de la Iglesia. Se espera la edición crítica de los escritos con explicaciones teológicas, así como otras solicitudes hechas previamente en comunicados anteriores. La vida y las virtudes de Luisa Picarreta, sus escritos están siendo examinados en una pista separada con miras a producir una edición crítica con un comentario apropiado de acuerdo con las enseñanzas del magisterio. No ha ocurrido ningún cambio en las normas y la orientación provistas por el arzobispo de Trani en comunicaciones oficiales previas. Escritos de Luisa Picarreta en circulación antes del 1938 y escritos traducidos y reproducidos a partir del 1984 no tienen la aprobación de imprimatur del arzobispado de Trani. Si bien la arquidiócesis de Trani ha permitido que algunas editoriales pequeñas agoten sus existencias de los primeros dos libros, Vida de la Santísima Virgen y Horas de la Pasión, en el futuro solo la arquidiócesis producirá las traducciones autorizadas de las escrituras, basadas en la edición crítica, que también contendrá notas teológicas explicativas. La postulación no está otorgada o alentada la publicación y promoción de las escrituras, excepto como se indicó anteriormente. Muchos piensan que nosotros en verdad en la red estamos emitiendo condenas
sobre estas piadosas mujeres, tanto Luisa Picarreta como María Valtorta como Sor Faustina. Nosotros lo que estamos aquí es alertando de que sus escritos no están de acuerdo con las enseñanzas de siempre de la Iglesia. Porque Dios no es un Dios de contradicciones. La fe no cambia, no evoluciona. La fe es estable y firme. Muchísimas gracias por haber escuchado. Que Dios los bendiga y pídanle al Espíritu Santo en especial que mueva sus corazones, que se los suavice y que les ilumine el intelecto para que puedan realmente encontrar la verdadera fe y tradición de la Iglesia Católica. Muchas gracias.